Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca de las distribuciones de probabilidad en variable discreta y obviamente de sus aplicaciones en el lenguaje R y su entorno de desarrollo RStudio. Cuando nosotros hablemos de distribuciones de probabilidad y en este caso variable discreta, vamos a estudiar tres distribuciones, las más famosas, las más aplicadas y las más usadas, que en este caso son la distribución binomial, la distribución hipergeométrica y estaremos cerrando con la distribución de Poisson. Obviamente cada distribución va a estar presentada por un problema que es el que vamos a resolver en este video. Entonces partamos rápidamente hablando de la distribución binomial, que no es nada más ni nada menos que la correlación existente entre la variable aleatoria x con la distribución binomial de parámetros n y p. Cuando nosotros hablamos de n y p, ¿qué significa? En este caso, el parámetro n en una distribución binomial viene a ser el número de ensayos de determinado experimento. Y en este caso, el p viene a ser la probabilidad asociada al éxito. Dentro de poco vamos a entender qué significa esto. Primero veamos el problema que se nos plantea. Nos dice, un inversionista tiene una probabilidad del 40% de tener éxito en cada inversión que realiza. Utiliza la distribución binomial para responder las siguientes preguntas. Ok, en primer lugar, vamos a determinar quién es nuestra variable aleatoria. En este caso, nuestra variable aleatoria va a estar determinada por el número de inversiones exitosas. El número de inversiones exitosas. Una cosa es el número de inversiones y otra cosa es el número de inversiones exitosas. Yo lo que quiero es las inversiones exitosas. Luego vamos a tener un n, que en este caso va a estar determinada por 10 inversiones. ¿Pero qué significa el n? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es el parámetro n? Cuando nosotros hablemos en una distribución binomial del parámetro n, en sí es el número de repeticiones que se hace un experimento. Por ejemplo, si yo lo que quiero es lanzar una moneda, en este caso tengo dos posibilidades, cara o sello. Pero no va tanto por ahí, sino por el hecho de asociar, por ejemplo, voy a decir, yo lanzo una moneda y quiero que si me salga cara es éxito y si me sale sello es un fracaso. Porque cada uno de estos ensayos, que se les conoce como ensayos Bernoulli, tienen las características de ser éxito o fracaso. Volviendo al ejemplo de la moneda, si yo, por ejemplo, lanzo y me sale cara como éxito y sello como fracaso, en realidad solamente lo estoy lanzando una vez. Ok, está bien, pero ¿qué pasa si yo lo lanzo dos veces? Lanzo tres veces, cuatro veces, cinco veces, estoy repitiendo este experimento, estoy repitiendo este evento. Y eso es justamente lo que estudia la distribución binomial. ¿Cuántas veces tú vas a repetir ese ensayo Bernoulli de característica éxito o fracaso? En síntesis, ese es el N. Y en este caso, cada inversión que se realiza tiene una probabilidad del 40%. Pero ¿cuántas veces lo va a repetir? En este caso, el problema nos dice, el inversionista realiza 10 inversiones independientes. Es por ello que nuestro N va a ser de 10 inversiones. Ahora, la probabilidad asociada al éxito es de 40%. Es por ello que en sistema decimal se expresa como un 0.4. Entonces, veamos la primera pregunta. Si el inversionista realiza 10 inversiones independientes y hasta determinar nuestro N, tenemos un P de 0.4, ¿cuál es la probabilidad de que tenga éxito en exactamente 4 de ellas? Y esto es muy importante, porque la palabra exactamente es clave. ¿Por qué? Porque cuando veamos la palabra exactamente, estaremos haciendo referencia a la función de densidad, también en inglés PDF, que en este caso lo que hace referencia es, quiero exactamente 4 de estas inversiones sean exitosas. Esto se expresa como la probabilidad de que mi variable aleatoria X, número de inversiones exitosas, sea igual a 4. Entonces, aquí estamos llamando a la función de densidad. Y en este caso, ¿cómo lo programamos o cómo lo resolvemos en R? Bueno, sencillo. En este caso vamos a hacer uso del comando de binomio. Ahora, hay que tener muy en cuenta por qué letra estamos empezando. Cuando nosotros empezamos por la D, vamos a hacer uso de la función de densidad.
Y el prefijo binom es prácticamente el prefijo de la distribución, binom. Entonces, resolvamos esto. Cuando tenemos el dbinom o el comando dbinom, vamos a tener tres componentes. El componente x, que simplemente va a ser el valor o los valores del eje x que estemos determinando, que puede ser 0, 1, 2, 3, 4. Y luego vamos a tener el size, que prácticamente es el número de ensayos en total, y obviamente el número de ensayos debe ser mayor a 0. Y la probabilidad asociada al éxito. En este caso eso ya lo hemos determinado. Recordemos que en este caso nuestro X, queremos que 4 de estas inversiones sean exitosas. Entonces 4 viene a ser nuestro X, obviamente. Y en el caso del size, es cuántas veces estoy repitiendo este evento o cuántas veces estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo 10 veces. Listo, ya tengo el size. Y la probabilidad asociada al éxito ya está determinada, 0.4. Simplemente reemplazo, le doy control enter y vemos que el resultado es del 0.2508227, que aproximadamente estamos hablando del 25,808%. Entonces, esta viene a ser la probabilidad del caso A. Hacemos uso de la función de densidad. Ahora, hay que tener muy en claro la diferencia cuando veamos el caso B, porque nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el inversionista tenga éxito en al menos 7 de las 10 inversiones? Y aquí es clave lo siguiente, en al menos. Cuando nosotros nos digan en al menos, como mínimo, como máximo, o en más de, o ese tipo de conectores, ya no estamos hablando de una función de densidad. Lo que estamos haciendo uso es la función de distribución o la función acumulativa, que en inglés es CDF, CDF. Volvamos al caso. Nosotros sabemos que nuestro size o nuestro N es 10, pero nos están pidiendo que en al menos 7 sean exitosas. O sea, que 7 de ellas sean exitosas, o que 8 de ellas sean exitosas, o que 9 de ellas sean exitosas, o que incluso las 10 sean exitosas. Eso es lo que se está solicitando. Entonces, prácticamente podemos escribir esto, podemos redactar como un P de X, la probabilidad de la variable aleatoria, sea mayor o igual a 7. Y esto hay que tener cuidado. En primer lugar, voy a explicar qué comando se debe usar. En este caso vamos a hacer uso del comando pbinom. Como vuelvo a repetir, el prefijo binom prácticamente se mantiene. Lo único que va a cambiar va a ser la letra inicial. Recordemos que cuando usemos D vamos a hacer uso de la densidad, pero cuando usemos P hacemos uso de la función de distribución, donde Q viene a ser el cuantil o vector de cuantiles, que en este caso probablemente sea 7, todavía no lo hemos visto del todo. El size va a ser el número de experimentos, eso ya también ya está determinado, es 10. Luego tenemos que la probabilidad de éxito en cada experimento, probabilidad asociada al éxito, 0.4. Y esto es clave. Quiero que nos enfoquemos aquí, en el lower punto t, porque tenemos dos opciones. Podemos ponerle true o false. Si le ponemos true, lo que le estamos diciendo al comando es, oye, calcúlame lo siguiente, la probabilidad de x menor o igual a, en este caso, nuestro q. Si es true, lo que quiero es x menor o igual a q. Pero si yo le pongo false, en realidad lo que yo quiero es, ¿sabes qué? Dame la probabilidad de que x sea mayor que q. Ojo, mayor o igual no. Lo que nos está diciendo es probabilidad de que x, la variable aleatoria, sea mayor a q. Y eso es que hay que tener mucho cuidado con ello. Porque yo lo que quiero es probabilidad de x mayor o igual a 7. Veo que no lo tengo. Si yo le pongo true, lo que voy a obtener es probabilidad de x menor o igual a 7, que no quiero eso. No quiero eso para nada. Pero si yo le pongo false, lo que obtengo es x mayor que 7. Y eso tampoco quiero, porque yo sí quiero contar el 7. Yo sí quiero contar el 7. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso?
Sencillo, vamos a hacer una serie de adaptaciones haciendo uso del complemento de probabilidad. Nosotros sabemos que la probabilidad de x mayor o igual a 7 en realidad es lo mismo que decir uno menos la probabilidad de x menor a 7. Uno menos la probabilidad de x menor a 7. Oye, pero en realidad tampoco lo puedo hacer porque probabilidad de x menor a 7. Si yo le pongo true, lo que voy a obtener es x menor o igual a 7. O probabilidad de x mayor a 7. Si le pongo false. Aún no obtengo la forma que quiero, pero aún se puede trabajar. Y es que recordemos que hablamos de variable aleatoria, discreta. Como estamos hablando de variable aleatoria discreta, no vamos a hacer uso de decimales. O sea, no es 6.99, va a ser diferente de 6.98. En este caso, como es discreta, en realidad el hecho de decir probabilidad de x menor a 7 es lo mismo que decir probabilidad de x menor o igual a 6. O sea, esto se puede expresar como uno menos la probabilidad de x menor o igual a 6. Ok, listo. Pero esto de acá, uno menos probabilidad de x menor o igual a 6, en realidad, si queremos el complemento de esto, es prácticamente lo mismo que decir probabilidad de x mayor a 6. Y ya podemos trabajar de esta forma. Ahora, algo muy importante es que podemos trabajar tanto como esta forma o la otra forma. Vamos a hacer ambas. Vamos a hacer ambas para ver que realmente estamos en lo correcto y nos debe salir la misma probabilidad. Entonces, en este caso sería uno menos p binom, es el uso de p binom. Nuestro q en este caso es uno menos p de x menor o igual a 6. Mi q va a ser igual a 6. Mi size va a ser igual a 10, eso ya lo hemos determinado. Mi prop va a ser igual a 0.4. Y mi lower punto tail, en este caso, como quiero probabilidad de x menor o igual a 6, voy a poner true. Entonces, si le doy control enter, lo que me arroja es 0.0547. Prácticamente una probabilidad del 5,47%. Es una probabilidad baja, o bueno, no sé qué tan baja, dependiendo del mundo de las inversiones, pero relativamente baja si queremos que al menos 7 de estas 10 inversiones sean exitosas. Ahora, vamos al otro caso. ¿Qué pasa si también aplicamos, sabes qué? Probabilidad de x mayor a 6. Me dará lo mismo. Prácticamente es el complemento. Simplemente ponemos p binom 6, perdón, q igual a 6, porque mi q va a seguir siendo 6. Mi size va a ser igual a 10. Mi prop va a seguir siendo 0.4 y lo único que voy a cambiar es mi lower tail. Mi lower tail lo voy a plantear como un false. ¿Por qué? Porque yo quiero probabilidad x mayor a q, que en este caso es 6. Y nos damos cuenta que obtenemos lo mismo, 0.05476188. Entonces, simplemente son dos formas diferentes de trabajar el problema. Ambas son completamente válidas. Listo. Ahora pasemos a hablar acerca de la distribución hipergeométrica. Recordemos que la distribución hipergeométrica no es nada más ni nada menos que la correlación de la variable aleatoria con la distribución con parámetros n, m y k. Primero observemos el problema y veamos qué se nos está solicitando. Dice, un banco recibe 100 solicitudes de préstamos personales al día. En promedio, el 70% de las solicitudes son aprobadas. ¿Eso qué quiere decir? Que al día prácticamente de estas 100, 70 son aprobadas. Si el banco revisa aleatoriamente 15 solicitudes al día para su aprobación, y aquí empiezan las preguntas. Pero primero vamos a determinar los parámetros. En este caso, la variable aleatoria va a estar dada por el número de préstamos aprobados, o mejor dicho, número de solicitudes de préstamos que van a ser aprobados. Yo quiero saber cuántas de esas solicitudes van a ser aprobadas. Ahora, para ello voy a tener un parámetro n que viene a ser la población o el total del grupo. En este caso, se sabe que al día son 100 solicitudes. O sea, tomamos un día cualquiera y sabemos que sí o sí van a haber en total 100 solicitudes. Listo, ese es mi total. N, 100. Pero de estas 100 vamos a tener el parámetro K.
¿Qué es K? Prácticamente va a ser de estos 100, un grupito va a cumplir una característica en específico, que es la que estoy buscando. En este caso, 70 son aprobadas. 70 de estas 100 solicitudes se aprueban. Son un pequeño grupo, o bueno, no un pequeño, sino un grupo de los N va a cumplir la característica específica, que en este caso es que sean solicitudes aprobadas. Pero ojo, la relación es K con N. Y luego va a aparecer el factor M. ¿Qué es M en realidad? ¿Qué es M? El M prácticamente viene a ser la muestra que se va a extraer de forma aleatoria. Y eso el problema también lo plantea. El banco revisa aleatoriamente 15 solicitudes al día para su aprobación. Entonces estoy tomando una muestra de 15 solicitudes aleatorias. En síntesis, el N viene a ser población, el K, el número de elementos que cumplen una característica específica, y el M viene a ser la muestra. Veamos el primer problema, o bueno, el primer inciso de esta distribución. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 10 de las 15 solicitudes revisadas sean aprobadas? Vuelvo a repetir, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente, vuelvo a repetir, esto mire, esto es clave, exactamente 10 de las 15 solicitudes revisadas sean aprobadas? Entonces, nosotros ya tenemos todos los parámetros y simplemente quedaría explicar el comando. En este caso, como nos dicen exactamente, estamos hablando de una función de densidad, PDF. Prácticamente es la probabilidad de que X sea igual a 10, porque eso es lo que se está pidiendo, exactamente 10. Expliquemos el comando. El prefijo de la distribución es hiper y cuando iniciamos con D, función de densidad. Entonces, deeper y tenemos las componentes correspondientes. X va a ser igual a los valores que podemos tomar. En este caso, no falta ser adivino, X es igual a 10. Ahora, el M, que viene a ser la segunda componente del comando, va a ser el tamaño de la muestra. Y eso ya lo tenemos. El tamaño de la muestra es 15. 15. Ponemos por acá. El parámetro n dentro del comando, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. No me van a poner 100. Porque yo sé, el n en el parámetro de la distribución es 100 solicitudes. Pero sucede que en el R hay una cosa curiosa. ¿Qué es lo curioso? Que no el R, el lenguaje R no lo va a tomar de esa forma, sino que el parámetro n del comando se calcula como la resta de la población y la muestra, la diferencia de población y muestra. La población es de 100, la muestra es de 15. Por ende, simplemente planteamos la resta. 100 menos 15. Y finalmente el K viene a ser el número de elementos o el número de individuos que cumplen la característica específica. En este caso, el K del global, ojo, el K del global viene a ser 70. 70 solicitudes son aprobadas. Ya está. Entonces, ya teniendo determinada cada componente de este comando, le damos control enter y podemos observar que en la consola tenemos el resultado obtenido. 0.2231512, que expresado en forma porcentual es aproximadamente el 22.32%. O sea que tenemos una probabilidad de alrededor de ligeramente mayor al 22% de que de estas 15 solicitudes aleatorias encontremos exactamente 10 como aprobadas. Ese es prácticamente el caso A. Luego vamos a ver el caso B, que nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 12 de las 15 solicitudes revisadas sean aprobadas? Entonces, es muy parecido a lo que hemos visto al principio con la distribución binomial, porque lo que nos están pidiendo en este caso ya no es función de densidad, sino la función de distribución. ¿Función de distribución o de distribución? Que prácticamente en este caso el problema nos lo plantea como la probabilidad de que la variable aleatoria
dice al menos 12, o sea, 12, 13, 14, 15, prácticamente x mayor o igual a 12. El esquema del Piper o del comando Piper, que no es nada más ni nada menos que el comando hyper, el prefijo con la letra inicial P, es muy similar. Lo único que va a cambiar es el lower tail. O sea, prácticamente es lo mismo que hemos visto en la densidad, es lo mismo que ya hemos expresado en la densidad, solamente que se le va a agregar la sección del lower tail, que es específico para todos. El true, cuando obtengo probabilidad de x menor o igual al q, o cuando tengo probabilidad de x mayor a q, si le pongo el comando false. Entonces, es muy similar en realidad. Aquí este p de x mayor o igual a 12 podemos expresarlo como 1 menos la probabilidad de x menor a 12, o en todo caso 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 11. Menor o igual a 11. Que esto al mismo tiempo es lo mismo que decir probabilidad de x mayor a 11 por simplemente complemento. Ya está, para avanzar más rápido. Podemos aplicar cualquiera de los dos, este caso o el otro caso. En sí, ambos debe salir lo mismo. Mira, veamos el primero. 1 menos el comando Piper, y en este caso con un Q, mi Q en este caso es 12, no, perdón, 11 ya está determinado el Q. El M viene a ser el tamaño de la muestra 15. El N viene a ser la resta de la población 100 menos la muestra, población menos muestra. Y finalmente vamos a tener el K igual a el número de solicitudes aprobadas, que en este caso son 70. Eso ya lo determinamos al inicio. Y agregamos la sección de lower tail. Y como yo quiero 1 menos probabilidad de x menor o igual a 11, le pondré true. Nos va a arrojar 0.2777337. Ahora probemos la segunda parte, la segunda opción, que es prácticamente Piper, Q igual a 11, en este caso M igual a 15, se copia lo mismo, el N igual a 100 menos 15, y obtenemos también el K igual a 70, con la diferencia que ponemos lower.tail igual a false. Esa es la diferencia. Observemos qué nos arroja. Como podemos ver, en cualquiera de ambos casos, nos arroja el mismo resultado. Una probabilidad del 27.77%. Entonces, tenemos una probabilidad del 27.77% de que al menos 12 de estas 15 solicitudes revisadas tengan la característica de ser aprobadas. Pasamos a la última sección de este video, donde estaremos hablando de la distribución Poisson, que es la correlación de la variable aleatoria x con la distribución Poisson con parámetro lambda. El prefijo de esta distribución es POIS, con una sola S, no con doble S, con una sola S. Veamos el caso de aplicación donde nos indican lo siguiente. En una intersección de carretera ocurren en promedio 2 accidentes al mes. Utiliza la distribución Poisson para responder las siguientes preguntas. En primer lugar, determinemos quién es nuestra variable aleatoria y también quién es nuestro parámetro lambda. El parámetro lambda dentro de una distribución Poisson es prácticamente el promedio de que suceda algo en específico. La distribución Poisson va a ser muy útil, por ejemplo, cuando hablemos de tiempos, hablemos de espacios métricos, o también cuando hablemos en este caso, por ejemplo, de accidentes. Una característica del lambda es que es demasiado bajo, es bajo. Ahora, determinemos eso. X va a ser el número de accidentes en esta intersección de carretera. Ya me lo están planteando. Número de accidentes en la intersección de carretera. Y el lambda, bueno, de estos dos accidentes al mes. Te dicen que en esa intersección en promedio hay 2 accidentes al mes. O sea que prácticamente ese va a ser nuestro lambda. La pregunta A nos plantea cuál es la probabilidad de que ocurran exactamente 3 accidentes en un mes determinado. Prácticamente el mismo caso que hemos visto en las distribuciones anteriores, cuando tenemos exactamente, hablamos de función de distribución,
función de distribución, que en este caso lo vamos a plantear como la probabilidad de que de x igual a 3, porque quiero 3 accidentes exactamente. Explicando rápidamente el comando de POISE, empiezo con D, luego el prefijo POISE. Mi x va a ser los valores correspondientes, en este caso quiero que mi x sea igual a 3. Y bueno, el lambda viene a ser el número medio de eventos o el número promedio de eventos que ocurren en un intervalo determinado. Como yo quiero en un intervalo de un mes, veo que son 2 accidentes en promedio al mes. Mi lambda es 2. Le damos en correr. ¿Qué me salió? Número de... claro, puse una coma de más, se me olvidó cerrar los paréntesis. Y lo que me arroja es lo siguiente. 0.180447. O sea, hay una probabilidad de 18, ligeramente mayor al 18% de que sucedan exactamente 3 accidentes en un mes determinado. Luego tenemos el caso B, donde nos dice cuál es la probabilidad de que ocurran más de 5 accidentes en un mes. Más de 5 accidentes en un mes. Pero ¿qué pasa si nosotros le decimos como máximo, vamos a hacer un cambio, que ocurran como máximo 5 accidentes en un mes? Vuelvo a repetir, aquí lo que vamos a hacer es función de distribución. A ver, acá un cambiazo, densidad, y acá distribución. Tenemos lo siguiente, como queremos función de distribución, es probabilidad de que x sea menor o igual a ¿quién? A 5. Porque nos dice, ya no quiero que ocurran más de 5, sino que ocurran como máximo 5. O sea, puede ocurrir 0 accidentes, un accidente, 2, 3, 4 o 5. Pero más no. Bueno, en este caso es más sencillo en realidad. Simplemente el comando WP o mejor dicho pipoise eh, y sus respectivas componentes. Q, lambda y el lower. Sí. En este caso mi Q va a ser 5. Voy a expresar como X igual a 5, ¿no? Q igual a 5. Q igual a 5. Luego voy a tener mi parámetro lambda, que no ha cambiado en nada, porque seguimos trabajando en un mes, 2. Y el lower.tail igual a true. ¿Por qué? Porque yo quiero que la probabilidad de sea de x menor o igual a 5. Le damos en correr y vemos que la probabilidad de que sucedan como máximo 5 accidentes es de un 98.34%. Pero ¿qué pasa si ahora queremos hacer un cambiazo y decir no, quiero que ahora la probabilidad sea de x, quiero tener más de 5 accidentes? Ojo, más de 5 accidentes. Nada de que 5 para arriba, no, más de 5 accidentes. Entonces, si me dicen más de 5 accidentes, esto se expresa como qué cosa, como la probabilidad de x mayor a 5. Y es prácticamente, simplemente lo único que voy a hacer es cambiar el overtail. Ponemos el comando pipoise, ponemos q igual a 5, porque en este caso sigo trabajando con 5. Trabajamos con un lambda igual a 2. Y luego trabajamos con el lower.tail, pero en este caso, como quiero probabilidad de x mayor a 5, trabajamos con false. Control Enter, y lo único que en realidad vamos a obtener es el complemento, pues, en este caso, 0.01, 65, 63, 61, que expresándose porcentualmente es alrededor de 1,66, 1.66% de obtener más de 5 accidentes en esta carretera en un mes determinado. Entonces, aquí culminamos el video de funciones de distribución de variable discreta en el lenguaje R y RStudio. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta el siguiente video.